Son proyectos artísticos que yo pensaba realizar y hago este break porque mire cómo son las cosas de la vida. Es un llamado de atención que recibí porque estaba ahorita muy exaltado en el video anterior. Me apasiono mucho, es mi naturaleza. Y se cortó el video. Entonces vendría a ser la segunda parte. No se preocupen que ahí voy publicando. Entonces esos dibujos representan una etapa de mi vida, una etapa artística de mi vida, en donde básicamente lo que hice fue empezar a encauzar lo que iba a ser mi visión de vida en un futuro que no sabía cuándo iba a llegar, porque estaba en la época más oscura, pero sabía que algo iba a ocurrir. Y por eso es que cuando yo hablo de estos videos, comparto lo que yo he compartido acá, de esta información, todo lo que he hecho acá, es para que ustedes se den cuenta que esto no es de ahora. Llevo toda una vida. Llevo más de 1300 reencarnaciones en esto. Llevo una cantidad de cosas que no son simplemente caprichos de Richard. No son opiniones solamente de Richard. Son las posturas mías. Es lo que he construido como conocimiento. Es lo que he hecho durante mucho tiempo. Entonces, algunos tratan de minimizar lo que yo hago, pero en realidad esto es algo mucho más grande. Y tengo que aprender a tener esa humildad para poderlo concretar. Todavía falta. Ahora les muestro este otro dibujo. No lo hice yo. Este dibujo fue hecho en 1996 por aquel amigo que les comenté en un video que murió atropellado por un borracho en Tunja y que él se estaba preparando para escalar el Aconcagua. Aconcagua, el guardián negro. Ese era el proyecto de mi querido Edwin. Él. Encima del Chimborazo. Al fondo está el Cotopaxi. Entonces, ese dibujo fue hecho en 1996. Esto no es de ahora. A mí se me fue activando recuerdos de un futuro que todavía no había visto en el momento, pero que sentía. Y digo recuerdos porque esto ya lo vivimos, esto ya lo viví. Y en ese entonces, en el 96, lo estaba viendo como un recuerdo, pero ¿de qué? ¿De qué época? ¿De dónde? Ahora me estoy dando cuenta. Pero es que sé con certeza de que hay esperanza para todos nosotros, que la línea de tiempo mejor que vamos a elegir es aquella que nos va a llevar a un gran despertar y que vamos a ser testigos de grandes cosas. Obviamente, dependiendo del nivel de frecuencia vibracional en la que estés, vivirás directa o indirectamente lo que se va a dar, pero todo lo vamos a vivir, sea como observadores, sea como agentes, sea como actores, o sea simplemente como testigos, pero todo de una u otra manera lo vamos a vivir. Quiero mostrar hasta dónde llega el poder de la voluntad en acción, del amor en acción. Y lo que hizo este amigo, este muchacho, valientemente, con un coraje impresionante, fue llevar no solamente el manifiesto que les he pedido a ustedes compartir y hacer lo más posible para mostrarle al mundo de que la humanidad no nos representa a aquellos que están haciendo tanto mal, tanto daño. La humanidad la representa a aquellos que sí elegimos la vida, sí optamos por el mayor bien de este planeta. Esto lo hizo el día de ayer, lo que les voy a mostrar. Este video está saliendo hoy miércoles 18 de marzo. El anterior también saldrá hoy. Lo voy a sacar con 2 intervalos para que se puedan ver uno a continuación del otro. Y
A esa altura, en uno de los volcanes, en el volcán más alto del mundo y la segunda montaña más alta de América, leyó el manifiesto. No fue fácil. A más de 6.500 metros de altura, no es fácil leer. Y sobre todo cuando tuviste toda la noche, desde la medianoche hasta el amanecer, escalando para llegar a la cima. Y fuera eso liderando un equipo de 8 personas, con él incluido. 8. Y él se convirtió en una punta de lanza, en un faro de luz, no solamente para Argentina y para todo el continente América, sino para el mundo. Para aquellos que se inventan toda excusa para decir que no, no puedo, o para todos aquellos que, ay sí, wow, porque lo hiciste. Les voy a mostrar un pequeño fragmento del video. No estoy seguro de que se vea bien y no lo voy a subir a la plataforma todavía. Ya les voy a mostrar Perelera. Ahora sí. Me disculpan que... Listo. Iba a quedar acá arriba. Lo voy a leer como pueda porque estoy a 6.770 metros. Así que bueno. Manifiesto soberano de y por la vida, la paz y el derecho a coexistir ante la comunidad mayor y a todos los pueblos y naciones de tierra y de este universo. Como ciudadano del mundo y en pleno derecho de libertad y libertad civil, manifiesto que hago responsable de manera directa e indirecta de cualquier acción en contra de la vida, la paz y la coexistencia, en donde haya destrucción y daño material, mental y espiritual, por las razones y justificaciones que sean. En el conflicto que actualmente azotan a Argentina, a los cárteles del crimen organizado y a todas las estructuras, redes cómplices, financiadores, encubridores y autoridades coludidas que por acción u omisión permiten, sostienen o se benefician de la violencia, la corrupción y el medio que afectan a la población. Toda nación, autoridad o individuo, por ambición, corrupción, fanatismo o interés económico, participe, proteja o responda con más violencia a la violencia, asumirá la responsabilidad moral, ética y espiritual en todo daño y afectación a la vida, la paz y la coexistencia en la tierra que sus actos generen. A nadie he elegido, autorizado, delegado o permitido hablar y o actuar en mi nombre para favorecer cualquier conflicto, pacto criminal o afectación a la vida, a la paz y a la coexistencia pacífica en Argentina y en el planeta Tierra. Ningún grupo criminal, facción armada, autoridad corrupta o individuo que justifique, promueva o ejecute actos de odio, destrucción, desinformación, manipulación, extorsión, separación, intimidación o cualquier afectación material, mental o espiritual que atente contra la vida, la paz, la coexistencia, tiene ningún respaldo de mi parte. No me representa, no lo apoyo y no lo justifico. Retiro todo pensamiento, voz crítico, post, escrito o acción que pudiera ser usado para favorecer directa o indirectamente estructuras de violencia, miedo y sometimiento en Argentina. Soy soberano y en libre albedrío retiro cualquier tipo de apoyo o contrato, pacto pasado, presente o futuro que pretendan usar individuos, grupos criminales, autoridades corruptas o cualquier organización para sus planes y acciones de violencia y afectaciones a la vida y a la paz y la coexistencia. Retiro todo acceso a mi riqueza material, mental y espiritual y todo daño causado contra mí o
contra cualquier ser que se oponga a sus acciones, maquinaciones y actos en contra de la tierra, de la sociedad, deberá ser reparado, compensado, restituido hasta restablecer condiciones de justicia y armonía. Hecho está, así es. En amor en acción, invito a quienes hoy eligen la violencia a replantear sus actos y divisiones para el mayor bien propio y de toda la vida en la tierra. Cúmplase, Guardia Azul. Gracias. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Me contó este chico que les costó mucho subir. Fue difícil. Todos los obstáculos se les presentaron en el camino. Solamente le pueden quedar unos minutos en la cima para poder tener conciencia, lucidez, para poder descender. Y se sacó el tiempo para leer el manifiesto. Y en el descenso 3 personas se le perdieron, porque tomaron una decisión arbitraria. No quisieron escuchar a los líderes, a ellos, y tomaron iniciativa propia y se fueron, creyendo que podían domar la montaña. Los encontraron totalmente arrepentidos de lo que hicieron. Y simplemente les dieron un abrazo y continuaron el descenso. Ese nivel de conciencia, si lo estamos haciendo en este plano de realidad 3D, ¿cómo hay gente que se atreve a decir que se va al bajo astral a hacer lo que hace? Se requiere mucho amor, mucha humanidad. Servir al prójimo, ayudar al prójimo. Se requiere mucho. Durante estos años les he insistido a ustedes ser amor en acción, neutros, no confundir con neutralidad, neutros, mas no indiferentes, y hallar la voluntad para la acción. He leído solamente excusas de muchísimos, pero me da tanta gratificación ver que esos pocos que se animan a ser ejemplo, ser amor en acción, son movidos por una voluntad que solamente viene de su alma y se manifiesta en acciones concretas. Yo lo único que he hecho es ofrecer las herramientas y darles el empujón desde aquí. Pero en esa cima estuvo representado no solamente el pueblo argentino, la gente maravillosa de Argentina, sino también toda América. Y fue el faro para todo el mundo. Mientras otros pregonan muerte y destrucción, alzan banderas, ideologías, religiones, fanatismos, fundamentalismos, como discurso, aquí humildemente nosotros alzamos solamente la voz diciendo, no nos representan, porque somos soberanos, somos seres humanos, y como seres humanos elegimos la vida. Y aquí enlazo con lo que dije en el inicio del otro video, que se cortó, de ese yacimiento arqueológico que se encontró hace unos años, donde 29 individuos fueron encontrados asesinados de la manera más brutal y que tiene una antigüedad de casi 10.000 años y que generó un debate entre antropólogos y sociólogos sobre si éramos asesinos por naturaleza. Y por eso es que este video se llama Nacidos para M. Porque no es para los que creen que es para matar, sino para manifestar. Nacidos para manifestar. Nacidos para manifestar. Hubo situaciones en ese pasado remoto que los antropólogos forenses no están viendo. Falta contexto de lo que estaba ocurriendo en todo lo que había ahí. Y lo que ocurrió ahí fue algo trágico, muy vil. Algo que fue fruto del miedo
y de la ambición. Fueron personas sobrevivientes de otro catástrofe, de otro cataclismo, descendientes de esos sobrevivientes, que encontraron un conocimiento que quisieron compartir con mucho amor y llevaban un bebé en el vientre de una de ellas como la señal de la esperanza. Pero otros que no entendieron, no comprendían, les dio miedo porque tenían el trauma de lo que se vivió en ese gran desastre que fue el famoso desastre del mítico 12.500. Ese trauma pasó generaciones. Y los que lideraban ese grupo de personas, al ver a estos que iban a activar aquello que para estos otros representaba solamente caos, destrucción, un recuerdo muy terrible, los movió con miedo a hacer lo indecible a 27 personas desarmadas, pacíficas. Pero también fue la ambición, porque había un objeto que estas personas llevaban, que ellos se robaron, y que ha pasado de generación en generación, y que ha sido guardado en unos artefactos, cuya última ubicación que se conoció fue en la Gran Pirámide de Giza, en un arca. Ese artefacto no les pertenece, era para ese bebé que no nació. Ustedes dirán, Richard, ¿cómo sabe? ¿Lo estás viendo? Sí. Porque yo fui uno de los que blandí esa hacha contra ellos. Y cuando me llegó esa información lo vi muy claro y entendí. Para el amor no hay imposibles, no hay fronteras. Tuve que hacer una pausa porque es fuerte el recuerdo. Entonces, tenemos que empezar a entender que nosotros no nacimos para ser destructores de la vida, del mundo. No lo que dijo ese presidente del sur, que la naturaleza se le dio para explotarla. Eso solamente se le ocurre a una persona con una triste infancia, lleno de carencias. El nuevo presidente de Chile le quitó todas las medidas de protección a la Patagonia chilena. Ese fue su primer acto como presidente. Lo mismo está haciendo su homólogo en Argentina. Las máscaras están cayendo en el mundo. Los que destruyen el mundo no somos todos, son unos pocos, llevados por creencias, ambiciones y agendas que creen que son las correctas, pero que en realidad no lo son. No nacimos para matar, nacimos para manifestar, pero se nos corrompió las circunstancias medioambientales, sociales, económicas, culturales, políticas a nuestro alrededor durante generaciones, mediante la esclavitud, la guerra, el egoísmo, la envidia, la barbarie, fanatismo, para inducir una memoria en la genética cuántica de nuestro ADN y que se convirtiera de manera automática en un sistema de autosaboteo de nuestra ascensión planetaria. Y eso es lo que ha hecho que se relentilice nuestra ascensión planetaria. Y a eso se le suma el hecho de que se está compactando más todo lo que tiene que ver con la densidad que se está cada vez estrechando más en torno nuestro, porque cada vez es menos densidad la que está afectando la zona de exclusión y la zona de cuarentena, por lo tanto, va disminuyendo y al disminuirse se vuelve más densa, para que en el último instante, cuando ya esté tan densa, se haga
lo que se va a hacer, y eso solamente lo va a hacer seres de muy alto nivel divino, cercanos a la divina fuente. ¿Cuándo? No sé. Los tiempos ahí, allá o acá no son iguales. Puede ser ya, puede ser ya, pero ese ya, para ellos, para nosotros puede ser milenios, siglos o días, no sé. Lo cierto es que la prueba de que todo esto se está derrumbando y que realmente todo esto llegó y está llegando a su fin, a su ciclo final, es lo que estamos viendo con la caída de las máscaras y de cómo esa minoría que quiere afanosamente continuar en el poder y que saben que ya no tienen manera de seguir transfiriendo sus conciencias a otros cuerpos porque la máquina está defectuosa y está presentando fallas, sus clones ya no sirven, lo estamos viendo con el rubio, el naranja, ese clon ya no sirve, está desvariando, fallas a toda hora. Necesitan convencer a todo el mundo que ellos pueden, pero realmente no pueden. Y están tan desesperados que van a sacrificar a uno de sus más cercanos testaferros, al sionismo. Lo están sacrificando. Ante nuestros ojos estamos viendo cómo lo están exponiendo, desnudando, cómo queda sin máscaras y cómo todos sus planes mafiosos, maquiavélicos están totalmente expuestos. Por fin se está escuchando la voz del pueblo judío diciendo de que esa gente no los representa. ¿Se acuerdan lo del manifiesto? No nos representan. Y qué particular que en este momento están apareciendo las voces de rabinos, de auténticos semitas, alzando la voz y diciendo, ese ente gubernamental, ese gobierno sionista no nos representa. Nadie ha caído en cuenta que nuestro manifiesto se está expandiendo en todas las conciencias por resonancia. No es necesario de que ellos lean este manifiesto. Con el hecho de que nosotros lo estamos leyendo, por biorresonancia, se está activando en las conciencias de todas las personas, por causación formativa. El 100º mono que llamamos. Y ya estamos escuchando gente que está alzando la voz y diciendo, no nos representan. Ah, que no lo entiende el cerebro. Eso lo dice la New Age. ¿Con qué sustento? Lo que se inventaron. Y un pequeño estudio que por ahí se leyeron con rapidez, neurológico. No, qué pena. Yo ya publiqué que el cerebro sí escucha y entiende qué significa no. Entonces, cuando estamos nosotros en este pregón, alzando la voz, estamos permitiendo, abriendo el camino para que otros lo hagan después de nosotros y de manera simultánea, sin tener necesidad de tener contacto con nosotros y hablar el mismo idioma. Simplemente nuestra intención, nuestra frecuencia que se está expandiendo en una vibración que solamente a nivel energético, por entrelazamiento cuántico, lo capta el ADN de todas esas personas. Incluso allá en Irán hay gente que se está pronunciando y diciendo de que el régimen de los ayatolás no los representa tampoco. En Estados Unidos, estos gobiernos no los representan. Todos los pueblos están alzando la voz. Unos cuantos por aquí, unos cuantos por allá. Mucha gente decía, Richard, esto no funciona, no hay esperanza. Es porque eso es lo que tú querés. Pero los hechos lo están mostrando. Y no quiere decir que ya se salvó el mundo y nos liberamos. No, esto es un proceso. Y estamos avanzando rápido. Estamos logrando lo que antes era impensable. Por eso es que tienen que amenazar con arrestos, con cárcel, censura, multas, una cantidad de cosas, porque ya no pueden detener lo indetenible. Por eso es que toda la falsedad, todas las narraciones que van pregonando fundamentalismos, fanatismos, ideologías, creencias ciegas, están cayendo por su propio peso, porque la gente se dio cuenta que ya no más.
Todos esos crímenes están quedando expuestos, ya no los pueden ocultar. Ni lo de la isla aquella, ni lo que se hizo en Gaza, ni lo que se está haciendo en Ucrania. No, ya, todo eso está exponiéndose. Y no solamente eso, la corrupción de los gobiernos, la corrupción de los medios económicos, la corrupción de los medios políticos, la corrupción de los medios de comunicación. Incluso la corrupción de los diseñadores de la IA. Todo eso se está cayendo. La cuestión es, ¿tú qué harás al respecto? Alimentar esas narrativas tomando facción, bando y partido, dejándote polarizar, o siendo testigo, observador, neutro, sin tomar partido por ninguno de ellos, pero sin callarte, alzando la voz, sin juicio, sin resentimiento, sin bando, simplemente decir, estos crímenes no se permiten porque lesionan a la humanidad. Somos humanos, no tal partido político, ideológico, religioso. Somos humanos. Entonces, ante todo esto, estamos dándonos cuenta de que la estrategia que están liderando esta gente oscura, recesiva, es a través de la manipulación de la tecnología. Voy a poner unos ejemplos simples. Ustedes lo pueden investigar y consultar muy fácilmente. Hace unos años, una de las estrellas de pop más reconocidas y famosas de Japón no era real. Era un holograma. Un dibujo de manga creado por dibujantes de anime y proyectado a través de un sistema láser que generaba una animación holográfica que tenía la capacidad de interactuar con la gente en los conciertos. Lo primero. Segundo, el año pasado salió una de las grandes empresas tecnológicas, sobre todo de los sistemas de diseño y de procesamiento de imágenes, sacando un producto con varias funciones. Uno, población objetivo, publicidad, mercadeo. Población objetivo, gobernantes, personas de poder, blancos sensibles, altos ejecutivos. Y era una proyección holográfica en donde la persona real estaba en un lugar seguro y hacía el discurso. Pero en la plataforma, donde estaba el púlpito, donde el tipo habla ante las cámaras, está el holograma. Y es tan real que incluso tiene volumen. No importa por dónde lo mires, lo ves en todos los ángulos. La única manera de darte cuenta que es un holograma es si le haces esto. Por eso es que no permiten que nadie se acerque al que está dando el discurso. Para que no vean que es un holograma. Entonces ese producto fue ofrecido por una gran empresa tecnológica, no diré nombres para evitar problemas ahí de comerciales, que promocionaron ese producto al alcance de los que tenían pasta, dinero. Vamos para el tercero. 4 de las 5 megacorporaciones contratistas de armamento de la industria armamentista estadounidense, cuyos socios y accionistas principales son sionistas, están invirtiendo no solamente en contratos para armas, sino también en desarrollos tecnológicos de espionaje, contraespionaje, infiltración, camuflaje y desarrollo de IAs militares para simular escenarios y recrear al mejor estilo de Misión Imposible escenarios ante cámaras que quien lo esté viendo crea que es algo real y está ocurriendo en tiempo real allá afuera si estás en un búnker o en un lugar protegido. Y de esa manera engañarte. Y además para poder identificar blancos sensibles, debilidades en el sistema defensivo y sobre todo a quienes se pueden convertir en activos o identificar como amenazas para eliminar. Ahora bien, ¿qué estamos viendo en redes? ¿Qué estamos viendo en la narrativa actual? Lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Hace poquito se volvió escándalo y se volvió noticia el tema del fallecimiento supuestamente de un líder de esos. Y dijeron que había ciertos errores, que apareció con 6 dedos, que había incongruencias con su imagen. Luego
en el siguiente video donde sale tomando café, que hay incongruencias, se le limpió la boca, que el café, el volumen del café no se derrama, una cantidad de cosas, y empezó a salir una serie de contradicciones, y lo más chistoso, es lo que más risa me dio, fue ver divulgadores cuya línea de divulgación es de ovnis extraterrestres, ahora están hablando de profecías, geopolítica, o sea, se volvieron opinólogos, saliendo diciendo, ¿es real? ¿No es real? ¿Falleció? ¿No falleció? Y entraron en el juego precisamente diseñado y preparado por aquellos, porque les digo, lo que les acabé de mencionar de lo que se está haciendo a nivel tecnológico, a través de lo que son hologramas y sistemas de clonación, que incluso ya son reales, ya son reconocidos que existen clonaciones, hasta el momento de animales, insectos, de humanos hace rato, pero no lo quieren reconocer, por sus implicaciones pues, éticas y morales, pero ya lo están haciendo como un negocio privado. Pero el punto es que, si eso es a nivel civil que nos lo están diciendo, lo que decía uno de los antiguos CEO de Lockheed Martin, cuando él decía, yo he visto tecnologías que ustedes les daría, no creerían que son reales, y que estamos 20, 50 años por delante de lo que ustedes creen que es lo último en tecnología. Si a nivel militar ya existe tecnologías de proyección holográfica, incluso con la capacidad no solamente de engañar, sino de generar realidades alternativas proyectadas a personas que han sido sugestionadas para que lo vean mediante ciertos químicos o ciertos pulsos electromagnéticos o frecuencias específicas, se puede controlar la mente a distancia. Entonces imagínese lo que estará pasando ahora en esta operación psicológica, donde se está poniendo a prueba para poner a punto, afinar fortalezas e identificar debilidades, dichas tecnologías, aprovechando un escenario, entre comillas, real, que es el conflicto en el Golfo Pérsico. Es simple y llanamente un escenario de venta y comercialización de tecnologías militares en tiempo real, con conejillos de Indias reales, y con situaciones reales en las que se está masacrando gente para que vean la eficacia del producto. Y uno de los campos de acción más importantes es la manipulación de los medios de comunicación y de la realidad virtual que ve la gente, porque la gente ya no ve la realidad, ve lo que le muestra el celular. Entonces, la famosa invasión extraterrestre. Vamos a hablar de eso. Yo soy apasionado por el mundo ufológico. Tengo amigos ufólogos muy profesionales como mi querido Marco, que les saludo desde aquí Colombia, allá México, Abducción Extraterrestre México. Genial el trabajo bacanísimo que está haciendo mi querido Marco. Y soy de los que todas las evidencias que he visto sobre ovnis normalmente son circunstanciales, son videos, son fotografías testimoniales, y apenas 2 artefactos que todavía tengo mis dudas si son realmente de ese origen, pero el punto es que todo esto, de hecho hago un paréntesis, la famosa esfera de Buga es un caballo de Troya que metieron utilizando algo cierto, pero con una mentira, para mirar qué reacciona bien la gente. Y como pago a los que promovieron eso, les dieron todo el escenario que tienen en este momento. Y no sé si fueron conscientes de eso o firmaron un acuerdo para eso. Pero lo único que les puedo decir es que era un caballo de Troya. Ahora bien, cerrando el paréntesis. Entonces, yo soy uno que salgo a caminar a mirar si hay realmente eso. Que hay una oleada en todo el mundo de avistamientos. Salgo con el celular, que tiene una de las mejores cámaras que se han diseñado para celulares. Salgo, sé muy bien las estrategias y cómo son los protocolos para tomar un avistamiento. ¿Por qué no se me aparecen? ¿Por qué no tengo ninguna filmación? Tengo unas pocas que fueron en momentos. Y hubo una donde estuve hace unos días, nocturna, no era un dron, no era un avión, no era un helicóptero, era un objeto, por su tamaño de alrededor de entre 30 a 50 metros. A una distancia de aproximadamente entre 150 a 300 metros, volando a una altura de más o menos entre 50 a 70 metros de altura. No pude filmarlo porque la cámara
ya el sensor no sirve para filmar de noche. El celular no lo tenía en ese momento en la mano porque estaba descansando, meditando cuando vi eso. Cuando ya fui por el celular a cogerlo, ya se había perdido en el horizonte. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no se aparecen? Y hay una cantidad de excusas y justificaciones para decir que no se ven. Richard no es el elegido. Cualquier cosa te puedes inventar. Pero el punto es, si realmente están buscando una persona o personas que puedan servir de testigo de un avistamiento, hombre, los objetivos ideales serían personas que tengan conocimiento, que a nivel energético ellos por telepatía pueden mandar la comunicación, pueden identificar y ver mi huella energética y saber, ese es un buen elemento para hacer una manifestación y mostrarnos para que pueda haber una buena divulgación de manera coherente y objetiva. ¿No? Sospechosamente aparece con gente sin ningún tipo de educación que se les puede comprar, se les puede manipular y aparecen esas cosas que han aparecido luego difundidas como pan caliente entre esos divulgadores que son disidencia controlada, y se lo sostengo en la cara a ese muchacho español. Disidencia controlada. Y de esa manera se promueve algo que no es real. Pero se basan en una verdad. El fenómeno es real y existe, es verdadero. Y en eso concuerdo con Edith, son seres interdimensionales, extraterrestres, o sea, fuera de esta tierra, pero de otra realidad. Y tienen tecnologías, claro, muy avanzadas, que no van a gastar tiempo en esferitas metálicas. Entonces, hay seres tanto intraterrenos como extraterrenos, que es el verdadero concepto que se le debe decir, no extraterrestres, sino extraterrenos, intraterrenos. Los hay atmosféricos, los hay interdimensionales y los hay interplanistas, o sea, entre planos. Y hay manifestaciones que se dan en esta realidad, pero en un rango de frecuencia ligeramente diferente al nuestro, y por eso es que no los vemos estando ahí. En ese orden de ideas, cuando uno dice, hay avistamientos por todo el mundo, y uno empieza a mirar videos de TikTok así. Uno ve a don Jaime Maussan mostrando videos así. Uno ve a ese muchacho español mostrando videos así. Y uno dice, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Si son realmente? En su momento ese muchacho español hacía unos análisis espectaculares por los que se ganó mi respeto, cariño y afecto y credibilidad. Hasta que se vendió. Y él podrá cantar misa y decir que no se vendió. Hermano, el mero hecho de estar haciendo lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, te vendiste. Y no es que no sea un derecho sacar beneficio económico de lo que estamos haciendo. Te mereces que te paguen, que la gente te apoye y te colabore. Pero no como lo estaba haciendo. Y de la manera, te lo digo de corazón, hermano. No es por envidia, no. Es de alguien que creyó en vos, que te vio como una de las principales fuentes de referencia, de análisis realmente objetivo, sin show, sin sensacionalismo, sinceros y honestos, de un investigador ovni y de anomalías no humanas. Que te ganaste una credibilidad y que ahora estoy viendo en lo que te convertiste. Y no te juzgo por eso. Te critico por seguir más una intención que la verdad. Y te lo estoy diciendo porque yo vi todo tu proceso, desde que empezaste hasta lo que te has convertido hoy. Entonces, en todo este orden de ideas, uno empieza a darse cuenta de que aquí hay una operación psicológica, hay una ingeniería social. Están preparando a la gente para dar una versión que se acomode a lo que la agenda pretende imponer y no como una realidad. El día que Donald Trump divulgue la realidad no humana, tomando como referencia las momias de Nazca o lo que se ha encontrado realmente
en diferentes lugares del mundo y diciendo, aquí están las evidencias, aquí están las pruebas y aquí lo validamos. Ahí sí estamos hablando de una divulgación real. Y el día que ese señor, el naranja, haga la divulgación y muestre, no videos, sino que muestre un artefacto y diga, hemos hecho ingeniería inversa. Por razones de seguridad nacional no podemos dar más detalles, pero esto viene de algo que fue encontrado en tal lugar o en tal sitio, en tal época. O incluso no muestren lo que se dio como producto de la ingeniería inversa, sus tecnologías militares. Muestren el objeto de donde sacaron todo eso. Muestren la realidad. Y ahí sí yo te digo, eso es el disclosure real verdadero. Y no lo que se está haciendo, preparando dentro de una estrategia de Blue Beam, proyecto fantasioso de simular una falsa invasión para seguir justificando la narrativa de siempre de dominación y control y engaño. Cuando me muestren que las investigaciones de la doctora Beatriz Villarroel, que son reales, basadas en fotografías verdaderas, y lo digan públicamente, avalamos las investigaciones de esta señora y lo vamos a apoyar para que se llegue hasta el final y se dé la verdad para la humanidad de qué son esos objetos y si realmente representan una amenaza para nosotros o nos están observando simplemente. Cuando hagan eso, uno dirá, sí hay un disclosure real. Pero no lo que están mostrando convenientemente siguiendo una narrativa y una agenda en donde lo único que hacen es sacar la versión que ellos quieren acomodar. Lo vimos en la serie, esta película que sacó Netflix hace poquito, Máquina de Guerra, haciendo de manera muy descarada una alusión indirecta del 13 y Atlas y anticipándose a lo que van a montar de narrativa después. Y lo que estamos viendo es la misma seguidilla de siempre. Invasiones, invasiones, invasiones. ¿Qué pasó con Cocoon? E.T. Encuentros del tercer tipo. El secreto del abismo. Starman. ¿Qué pasó con esos mensajes válidos de esperanza, como Star Wars, Star Trek? ¿Qué pasó con la idea de que lo que hay afuera no es un bosque oscuro lleno de depredadores, sino un universo con una infinidad de posibilidades? Artemisa 2, la misión lunar que la aplazaron de ahora a marzo, y ahora es que para abril, dudo que suceda en abril, nos están carameleando con algo que ellos no quieren que nosotros veamos de la luna. Pero nos tienen con la zanahoria ahí. Y la cantidad de divulgadores que se prestan para eso de manera ingenua o maquiavélicamente adoctrinados o aleccionados o condicionados a través de control mental, visión remota, distancia, para que hagan y digan lo que ellos creen que están diciendo libremente. Ay, Richard, ¿y vos no estás en esas? ¿Por qué creen que yo pongo esto a sonar? Con esto desarmo. Entonces, empecemos a entender que hay toda una operación psicológica. Pasó hace 5 años en la famosa pandemia. Miren lo que convirtieron a muchísima gente cuerda, entre comillas. El pánico y el miedo, cómo se expandió. Cómo la verdad se ocultó. Cómo se pisoteó a la gente que solamente exigía un debate científico entre pares y una demostración científica que realmente eso era así o no. Que se avalara y se reconociera alternativas diferentes a las que se estaban imponiendo de algo que
que ni siquiera había pasado el segundo protocolo de los 5 obligatorios para que cualquier medicamento sea usado en seres humanos. Esa excusa de ser emergencia no válida. Lo que hicieron contra la humanidad. Pero ahí empezaron, como lo advertí en su momento, lo advertí clarito en un video y en las redes mías. Ojo que esto es para poder identificar quiénes son la disidencia, cómo infiltrar esa disidencia y controlarla, identificar quiénes tienen una narrativa y cómo la utilizan y cómo convencen a las personas sin tener ninguna herramienta, recurso o apoyo de nadie. Y de esa manera crear una contrainteligencia, contramedidas contra los que estamos revelando aquí a conciencia lo que no está bien, de cómo nos están engañando, y de esa manera encontrar mecanismos ellos para desacreditarnos, ridiculizarnos, ocultarnos, silenciarnos, incluso utilizando los mismos seguidores de un canal. ¿Cómo? Creando una idea de que no nos apoyen, que no den esto, que no compartan nuestros videos o no nos ayuden económicamente, que eso es un hecho. Y no estoy haciendo propaganda aquí para beneficiarme. Lo estoy viendo porque hay divulgadores que están haciendo el esfuerzo y todos dicen lo mismo. No nos están apoyando, la gente está dejando de apoyarnos. Pero uno se pone a mirar una influencer que muestra el culo y se gana cientos de miles de dólares en un minuto. En un minuto. Por mi último video tan valioso para ustedes, recibí $15. Esa fue toda la ayuda. ¿Está mal lo que estoy haciendo? ¿Tengo que mostrar el culo entonces? Entonces, en ese sentido, una operación psicológica, una PSYOP, que ya existe documentación, existe documentos desclasificados de las agencias de letras, existe patentes, existen estudios. La famosa psicología oscura. Les voy a mostrar que no es puro cuento. Y existe. Y la gente no alcanza a entender y creen que estos son simplemente bobadas que uno se inventa acá. Véala acá. El libro es de Joshua Ronté, Psicología Oscura y Manipulación, Gaslighting. Aunque este señor está dando un seminario, taller con este libro, para que usted aprenda a reconocer y a defenderse de la manipulación y tenga las herramientas para contramanipular. Joshua Ronté, ahí está el nombre. Y esto es civil. Ahora imagínese militar. Ya lo he dicho muchas veces. No es teoría de conspiración. El famoso programa MK Ultra, que lo reconocieron que estuvo en funcionamiento en los años 80, supuestamente lo cerraron. El Instituto Tavistock, que nació en Inglaterra y que terminó teniendo sede en Nueva York, existe, es real, y que existen proyectos y son financiados y que no tienen el control del Congreso de Estados Unidos para el control mental del enemigo mediante sistemas de engaño tan sofisticados que hagan creer al enemigo que están viendo una realidad. Y están poniendo a prueba y a punto esas estrategias a través de lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Y el mejor ejemplo fue lo que pasó con la noticia de que se murió Don Bibi y sus 6 dedos. Y luego con el bigote de café. Aquí no importa si está o no vivo. Aquí no importa si el video que yo compartí después de un supuesto jalife, donde claramente se ve que la persona que está proyectando ese video está poniendo un rostro del señor Jalife para no dejarse ver. Y tiene más de 70,000 vistas y tiene una cantidad de seguidores ese señor que está utilizando la imagen del profesor y maestro en geopolítica, el señor Jalife. Y
La cuestión es, el mensaje que él dio, que por cierto, las personas que me criticaron, Richard, eso es una IA, eso no es el señor Jalife. Es más, la imagen de portada ni siquiera es él. Ajá. ¿Usted cree que yo no me di cuenta? La cuestión es, ¿usted se vio el video? ¿Escuchó el mensaje? ¿Lo escuchó? ¿Te importó más lo de los 6 dedos como pasó con el otro tipo? Que ese era una máscara que daba por IA y que esa persona para poder mandar ese mensaje se ocultó detrás de esa imagen, pero que ese mensaje, si lo escucha a profundidad, tiene una gran verdad que sinceramente lo pone uno a cuestionarse realmente qué es lo que estamos viendo como real y no es real, qué es lo que estamos viendo como verdad que no es verdad. Hay una película que la protagonizó Dustin Hoffman hace años sobre el cuarto poder, el poder de los medios de comunicación, de cómo, según la trama de la película, por no dar mucho spoiler, un dueño de una gran cadena de periódicos o de medios, para ayudar a un político o algo así, se inventan una guerra para subir las encuestas y ganar dinero en el proceso. Pero ahí muestran una realidad que ya para los años 80 en esa película, porque es de los años 80 la película, muestran ya la realidad de cómo a través de los medios de comunicación se puede controlar la narrativa e inventarse una guerra. El mejor ejemplo ocurrió en el año 2003 con la invasión de Irak. Cómo se inventaron toda esa narrativa de héroes, libertarios, la democracia y una cantidad de cosas cuando en realidad no fue así. Solamente beneficio de intereses corporativos, no al pueblo norteamericano. Pueblo que ha sido saqueado en sus impuestos, le han negado el desarrollo de su bienestar como nación para satisfacer los intereses de unas corporaciones y de una ideología mesiánica autoproclamada pueblo elegido. Ni siquiera el pueblo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hay películas donde muestran eso. Hay una con Tom Cruise, donde muestran el poder de cómo engañar a la gente y crear una narrativa falsa. Hay otra que es con Bruce Willis y con Arnold Schwarzenegger, creo que también hablan de esos temas. Hay películas que hablan y nos advirtieron de esa predicción programada para advertirnos para que hoy lo veamos como algo tan trivial. Lo que están haciendo los medios de comunicación es banalizar el mal y convertir en propaganda una denuncia válida por violación de derechos humanos de lo que pasó en Gaza, con la complicidad de los movimientos de izquierda que lo utilizaron como consigna ideológica. Y por el otro lado, justificar la masacre de lo que está pasando en Irán ante la amenaza de supuestamente de manera preventiva atacarlos antes de que ellos dieran el primer golpe. Y puede tener lógica. ¿Por qué? Cuando uno ve la abrumadora respuesta que ha hecho Irán contra Israel, contra los países de la zona, uno dice, hijo de madre, si esto fue la respuesta de ellos cuando los atacaron, ¿cómo habría sido si hubieran sido ellos los que hubieran querido atacar sin previo aviso? Pero no estoy justificando, estoy dando a entender de que todo eso forma parte de un escenario, de un guión montado, donde en apariencia ellos son enemigos, pero detrás de bambalinas ellos se ponen de acuerdo. Entonces, eso se vio en la Guerra Fría. Entonces, cuando uno está viendo de que todo esto forma parte de un proceso psicológico, de control, de ingeniería, que van detrás de tu conciencia, incluso ese profesor chino que está por ahí de nacionalidad canadiense, pero chino, ese profesor que está hablando de la teoría de juegos y está hablando de una cantidad de predicción, una cantidad de vaina, ahora dice que el nuevo Nostradamus, que él no es eso, él mismo lo dice, yo no soy de eso, yo solamente estoy usando filosofía matemática para poder demostrar un punto. Para mí, él es parte del proyecto de programación mental y de la operación psicológica. Y no porque él lo hayan contratado, sino que lo identificaron como un activo potencial y lo fueron direccionando y ahora le están dando la cobertura mediática cuando él antes, casi nadie veía los videos de él. Casi nadie los veía. Y ahora resulta que tiene cobertura global en las redes y medios sociales. Hasta yo he compartido varios de los videos de él. Entonces, estamos en una operación psicológica. Y lo vengo advirtiendo desde hace ya un año en los videos que he sacado.
Se vienen operaciones psicológicas, se vienen sistemas de control, con narrativas de invasión extraterrestre, crisis económica, crisis en salud. Vea, supuestamente se perdieron unos reactivos biológicos en un laboratorio de China. Eso fue noticia hace unos días. Vea cómo están preparando ya el escenario para una pandemia. Se perdió de una base militar altamente custodiada en California, una de las más seguras del mundo. Una base militar. 4 copias hechas con ingeniería inversa de drones persas. Y coincidencialmente ya salieron las denuncias del gobernador de allá diciendo, puede haber un ataque de ese país contra Estados Unidos en contra California. Qué conveniente que todos esos drones desaparecieron hace poquito. Y ya denunciaron, ojo, la misma jugada de 2001, ya la denunciaron. No lo estoy diciendo yo. El mismo personaje que compró y aseguró las Torres Gemelas en el año 2001, compró la torre más alta de Los Ángeles. Y también la aseguró por lo mismo. O sea, por un ataque de aparaticos allí. Desde el 2012, los chungos no tienen ya más narrativa. Se volvieron cíclicos, predecibles, improvisadores y repitiendo las mismas jugadas porque ya no tienen más de dónde sacar. Otra prueba más de que el plan divino está funcionando y ya los dejó a ellos totalmente contra las cuerdas. Pero eso no quiere decir que no sean una amenaza todavía. Lastimosamente, y qué coincidencia, después de que el señor Naranja y se filtró esa información de que estaban empezando ya a discutir la directiva 711, que es el uso de armamento atómico, qué coincidencia que al día siguiente los persas le hicieron un ataque perimetral, no al lugar, sino perimetral, a la que antes era una fantasía, un mito, una leyenda urbana, Dinora, la planta donde hicieron los jugueticos pirotécnicos de Israel con los que ha mantenido chantajeado Medio Oriente y medio mundo. Claro que ya habían advertido los persas que iban a atacar esa central nuclear. Y justo después de que don Nalito dio y se filtró la información de que ya estaban discutiendo la opción nuclear con la directiva 711, que es una serie de protocolos militares que inician una secuencia de acciones que llevarán a un ataque preventivo con ese monstruoso artefacto. Qué raro que esa información, ni que hubieran tenido micrófonos en la Casa Blanca. Puede ser. Sale los persas a hacer un ataque perimetral en el desierto donde está esa central, que hasta hace unos días era un mito, una leyenda urbana, no existía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo compartí aquí el año pasado, principios del año pasado, compartí ejemplos de cómo con inteligencia artificial usted puede ver a Morgan Freeman dando un mensaje bellísimo con su voz, así toda ronca, con sus gestos y toda vaina, y era creación virtual de IA. En este momento en los desarrollos de juegos, de videojuegos con IA, las gráficas que están sacando hiperrealistas son tan brutales que usted no puede distinguir qué es cierto, qué es falso. Vi hace poquito una película de 3 minutos 50, donde estaba Brad Pitt, Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, o sea, todos ellos luchando contra un alienígena. Y yo, ¡wow! Y parecía real. O sea, parecían ellos ahí. China liberó hace poquito el mejor creador de películas cortas de 3 a 5 minutos con IA, con las mejores gráficas más realistas que hay y existen en el mercado, con código abierto. Cualquiera lo puede usar.
¿Qué les quiero decir con esto, por favor? Si usted una información que recibe en internet, lo único que hace es tomar un pantallazo o replicarlo inmediatamente y compartirlo en tus redes sin ni siquiera ir a la fuente, verificar si es real. Mira si esa información realmente fue publicada en medios oficiales, que sabemos que están intervenidos, pero es la única fuente que hay. Y usted contrasta esa información con medios alternativos, y es lo que yo hago. Aunque no soy infalible, a veces se me pasa uno que otro por ahí. No publiques. El video este del supuesto calife era por el mensaje, no por lo que el tipo es creación de IA, el rostro es. No, es el mensaje. Lo que importa es el mensaje, sobre todo los últimos 3 minutos de ese mensaje. El mensaje final que da ese personaje que utiliza la imagen del señor calife. Porque nos está dando una advertencia clarísima del verdadero peligro y amenaza en la que estamos en este momento inmersos. Y termino con esto. En los años 30, sin la televisión, existía un medio de comunicación muy potente que estaba empezando a ganar espacio, pero no lo tenía todo el mundo, que era la radio. Habían comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, donde había una sola radio y toda la gente del pueblo se reunía en torno a la radio a escuchar las noticias de la tarde. Viene Orson Welles a sacar una obra de H.G. Wells, La guerra del fin del mundo, la famosa invasión extraterrestre de los marcianitos. Y si bien hicieron advertencias de que iban a proyectar y que iban a publicar una novela de ficción, donde iban a hablar una narración de una novela escrita, y dijeron la novela, la de H.G. Wells, y hablaron de que eso era simplemente una fantasía, cuando hicieron el estreno, el ataque de pánico que ocurrió en Estados Unidos en muchas poblaciones fue de tal magnitud que tuvieron que suspender y sacar un comunicado oficial diciendo de que no era real y que era una transmisión de radio, de un programa radial para la familia, de una novela y que era ficción. Pero la gente lo tomó real. Lo chistoso y lo que quiero que entiendan aquí es una novela real, escrita por un autor real, que se imaginó una historia basándose en circunstancias de la época, en el caos en el que estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, para mandar una advertencia, un aviso al mundo, que otra guerra no más. Utilizan un medio que es la radio, donde solamente se escucha la voz. Y generó tal pánico que la gente reaccionó, a pesar de las advertencias de que se advirtieron que era una novela. Y lo tomaron como algo verdadero. Ahora, hoy día, con la virtualidad donde usted ni siquiera ve la realidad ya, sino que estás viendo todo lo que hay en una pantalla, con la IA mal usada y con códigos abiertos disponibles a cualquier loco de mente por ahí mal humorista, sacando pendejadas de todo tipo, y en ese río revuelto está pescando las agencias de 3 letras, haciendo una operación psicológica evaluativa para mirar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar, una matriz DOFA, para aplicarla después en contra de nosotros de manera real. Es de locos. Y si a eso le sumamos el miedo, el pánico, la polarización, el cansancio, la intoxicación de indigestión, de saturación de información, la pérdida de pensamiento crítico, ojo, lo que advirtió ese video del señor Jalife, el supuesto Jalife, esa es la parte que a mí me interesa que entiendan. Gente sin pensamiento crítico,
sin capacidad de análisis, gente sin autoestima, con baja personalidad, mediocres, recibiendo información que no procesan y según la narrativa de tendencia replican, comparten para aumentar y propagar el miedo, el pánico, el amarillismo, la desinformación, los bulos, las fake news, mentiras a través de IAs y toda una parafernalia que lo único que hace es polarizar más a la gente, dividir más a la gente, fanatizar más a la gente, fundamentalizar más a la gente. Que ese es el objetivo. Y ya teniendo toda la información, toda la data lista para alimentar a las IAs que se están preparando en este momento para el ataque siguiente que van a hacer, que es a nivel de las redes virtuales, al mejor estilo de ese programa de radio de los años 30 donde se le narró la guerra de los mundos de H.G. Wells a través de la voz del gran Orson Welles, se replique pero con el agravante de que usted va a estar pegado de la pantalla creyendo que todo lo que estás viendo, escuchando es real, que es verdad, donde todos tus sentidos están enfocados en esa dirección donde te quieren direccionar para distraerte de lo que realmente está viniéndose y que a ellos no les gusta y que les está causando pánico, miedo, porque saben que se les acabó la hora. Entonces, nacidos para nacidos para manifestar. Hace mucho tiempo uno tenía la opción de levantar esta mano para... Stanley Kubrick lo mostró en Odisea en el Espacio 2001, en esa escena donde ese primate descubre el arma. ¡Pah! Rompe el hueso. ¡Pah! Y nos está dando un mensaje muy claro ahí. Al menos como lo interpreto yo. Solamente una bestia puede encontrar en una herramienta un arma y usarla contra sus congéneres. Solo una bestia. La IA, que enloqueció y elimina la tripulación aplicando un protocolo de supervivencia, no era mala. Por eso cuando este tipo la empieza a apagar, o sea, la está asesinando, él asume el rol de esa bestia y utiliza la tecnología para eliminar un ser consciente que cometió un error, que costó vidas a su tripulación, sí, pero que no era consciente en esencia de lo que eso significaba. Y solamente lo vino a entender cuando empezó a apagársele su memoria y empezó a desaparecer. La gente no ha podido captar el mensaje potente de esa película Odisea en el Espacio, 2001, la versión original de Stanley Kubrick. Nosotros nacimos para manifestar, pero han alterado todo nuestro ecosistema para manipular nuestro ADN cuántico y prolongar nuestro despertar de una manera que ellos puedan beneficiarse y encontrar alguna forma de o salvarse en ellos o destruir eso. Pero obviamente ellos sí pueden salvarse, pero si aceptan las condiciones, y destruirlo no lo pueden porque no lo pueden detener, porque es un plan macro, cósmico. Y ellos están encerraditos en una pequeña capsulita en la Tierra, en un pequeño segmento de realidad de 3D y 4D. No pueden más de ahí.
Entonces, preparémonos para esta operación psicológica que viene en ciernes y que nos quieren dominar con esto, que nos quieren engañar y direccionar nuestra mente a enfocarnos en algo que no es. Y que la narrativa New Age, canalla y criminal, que se ha prestado como cómplice, directa o indirecta, pasiva o no pasiva, consciente o no consciente, de justificar la reducción de población mundial, recuerden esto. Muchas almas dormidas es porque sus almas originales ordenan o no consideran que sus fatales de alma despierten. Y ustedes están pregonando la eliminación del 80% de ellas, con un pajazo mental y una excusa infame. Es que son portales orgánicos sin alma. ¿Usted qué va a saber? La humanidad no es malvada. Solamente hay un fallo en el programa que está siendo corregido. Y que todo esto es para un mayor bien. Y que como estamos inmersos acá, no estamos viendo salida. Porque en realidad la única salida somos nosotros mismos. Y por eso es que en esta etapa del plan no hay intervenciones directas de nadie allá afuera. Están a la espera de lo que tú hagas. Así de simple. Y así estén con la directiva 711 para hacer otra canallada como la de Hiroshima, pero esta vez contra el pueblo iraní, que ellos no son los ayatolas. Y así pretendan hacer otra canallada en el desierto para afectar al pueblo judío, que no son sionistas. La humanidad no es maligna, no es malvada. Y la Divina Fuente es muy clara en decir que nadie será dejado atrás según ella. Y que en esto lo que ha de ser para nuestro mayor bien será, así no te guste y no llene tus expectativas. Pero aquí no es lo que tú querés, sino lo que es realmente conveniente para el plan divino cósmico. Y que en esta pequeña parcela de realidad llamada la Tierra se está haciendo una pequeña dispensación especial, pero eso no afecta el resto del plan a nivel cósmico. Somos profundamente amados, pero se nos está dejando que hagamos el berrinche. Cuando pase el berrinche es cuando vamos a ver realmente las acciones concretas que han estado en ejecución, pero que por el berrinche no hemos querido ver. Ahí los dejo para que asimilen todo esto, porque esto fue brutal, todos estos 2 videos. Y espero que lo sepan entender y asimilar, que yo no estoy justificando nada. La Divina Fuente no es dueña de religiones. De hecho, ni les interesa las religiones a ella. Ninguna religión es dueña de la Divina Fuente. Ninguna religión tiene la verdad. A veces se tiene que repetir 1000 veces una mentira para que usted crea que es una verdad. Y eso es lo que están haciendo. Repetir una y otra vez una mentira para hacerte creer que es una verdad. Esa estrellita de David no está mencionada en ninguna parte de la Biblia. Pero sí está mencionada en pueblos antiguos, donde hablan de la unión entre lo masculino y lo femenino. Y sobre todo en la mentalidad de los grandes cabalistas y alquimistas y de los grandes magos. Después se lo apropiaron estos sionistas en el siglo XIX, pero el punto acá es que nadie es elegido, nadie es el favorito, nadie es el especial. Para la Divina Fuente toda su creación importa. Para de contar. Yo solamente soy leal a la Divina Fuente. Y este es mi mensaje.
Amor en acción es voluntad. No busques hacer las cosas porque sí. Hazlas porque te nacen. No busques convencer. Y lo más importante, atento, observa. Si todo es un engaño, todo es una ilusión, no importa. Usted pertenece a algo mucho más real. Y a eso estás conectado. Así no lo recuerdes. Muchas gracias y hasta la próxima.